tenemos el gusto de comenzar este segundo bloque de presentaciones. Y bueno, realmente es un gusto. ¿Se escucha? ¿Está muy despacio? ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Ahora sí mejor? ¿Más o menos? Voy a intentar hablar más fuerte. Eh, bueno, como les comentaba, vamos a comenzar este segundo bloque de presentaciones. Y bueno, vamos a contar con un queridísimo amigo de la casa, que es un gran investigador, un gran docente, que es Paul Feringer, bueno, que es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Norte de la Universidad de Chile. Y también, bueno, tenemos el gusto de contar con él, ya que es un investigador asociado de Tufts University. Y hace poco, el 20, nuestro querido Paul ganó una distinción muy relevante en la investigación de trastornos depresivos y bipolares, que espero pronunciarlo bien, que es Gerald Kreeman Young Investigator. Así que, bueno, realmente yo creo que todos conocemos la calidad del presentador que viene, tanta clínica, investigación, así que, bueno, querido Paul, nos va a hablar el día de hoy de psicoestimulantes y trastornos del ánimo. Muchas gracias, doctor Vélez. Muy amable su presentación. Voy a tratar de dejarlos, ojalá, lo más enredados posible. Y quizás algunos pueden que hasta queden enojados conmigo, lo cual no estaría mal tampoco. ¿Okay? ¿No se ve? ¿Cómo? Ahí está. Ahí está la presentación. En general creo que es saludable en términos científicos poner a prueba nuestros conceptos. No creer a ciegas en ellos. Voy a hacer una muy breve digresión. Si ustedes van al siglo XIV, a la corte imperial del rey francés, ¿no? Y el emperador, el rey, está con una enfermedad muy importante y van a tener un médico tratándolo ahí. Adivinen cuál va a ser el tratamiento que va a estar aplicándole ese médico al emperador, al rey. Va a sangrar al paciente. ¿Sí? Y si uno fuera un viajero del tiempo y va y le pregunta, ¿no? ¿Pero cómo se le ocurre a usted estar sangrando a este paciente? ¿Qué nos va a decir el mejor médico probablemente del país? Este tratamiento lleva ya cerca de 15 siglos de tradición. ¿Cómo usted puede poner en duda, ¿no?, los 15 siglos de tradición de sangrado de los pacientes? De hecho, la sangría es el tratamiento que más se ha aplicado en la historia de la humanidad. Se aplicó durante 25 siglos a los seres humanos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno está dentro de una cierta realidad, cuesta a veces ponerla en duda. Y a veces lo que está determinando esa realidad no necesariamente es lo que ocurre, ¿no? Claramente nos llevamos siglos tratando a los pacientes con estimulantes, pero probablemente para algunas personas es indiscutible el uso y la utilidad de ellos. Yo quiero poner un pequeño punto de precaución y de duda a la idea, solamente. Si lo consigo y salen enredados y enojados, voy a cumplir mi objetivo. Podríamos hablar de que en términos históricos se produjo una epidemia del uso de estimulantes, ¿ya? En 1967, estas son cifras en Estados Unidos, se desarrollaron 31 millones de prescripciones para manejar el control del peso, ¿no? Y en 1966, todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, 25 toneladas de estimulantes que fueron legalmente manufacturados, después pasaron al mercado negro, llamémoslo así, ¿no? 90% de las moléculas que se hicieron de manera legal nunca llegaron al mercado. Y en 1970 la FDA puso un freno a todo esto, ¿sí? Y esto se creó, por así decirlo, una suerte de epidemia. Aquí vemos, estos son datos de tendencias nacionales del uso de fármacos del año 2014 en JAMA Psychiatry, y vemos, ¿no?, en la primera columna, ¿no?, como el año 95, el año 99, el 2007, y la última columna es la del 2010, como
el aumento es casi exponencial del uso de estimulantes, ¿no? En comparación a ansiolíticos, ¿sí? Antidepresivos, antipsicóticos y estabilizadores del humor, ¿no? O sea, pareciera que por lejos han llevado la mayor cantidad de prescripciones. Y vemos lo mismo en términos de cuando estamos tratando de ver qué estamos tratando de tratar, o de manejar más bien, en términos sintomáticos, y estaríamos pensando que efectivamente tratan de manejar una conducta disruptiva, ¿no? La idea original de que tenemos por ejemplo, un niño en la etapa básica escolar que aparece disruptivo para el sistema escolar, ¿no? En términos conductuales, y rápidamente necesita esta prescripción de mantenerlo como tranquilo y enfocado, versus el aumento en el ánimo, en la ansiedad, la psicosis y otros, ¿ya? Aquí probablemente vamos a tener la primera, como diría el doctor Risco, mocha o pelea, para que lo traduzca bien en inglés. Mocha es la versión local de pelea. Porque por supuesto algunos consideran que el metilfenidato no es una anfetamina, ¿no? Que no pertenece directa y completamente a la clase farmacológica de anfetamina. Es un psicoestimulante, son muy potentes agonistas dopaminérgicos, ¿no? Uno siempre, no tengo la diapositiva aquí ahora, pero uno siempre habla de la dopamina es el agonista natural de los receptores dopaminérgicos, ejerce un 100% de acción, y existen también los superagonistas, ¿no? Y en general son moléculas que producen más efecto y más activación que el ligando natural, en este caso la dopamina. Algunos componentes de esta familia de anfetaminas, ¿no? Son superagonistas dopaminérgicos, es decir, producen mayor activación del sistema dopaminérgico que el ligando natural, ¿ok? Ahora, si ustedes ven la estructura química de la dopamina, del metilfenidato y la anfetamina, por supuesto que pequeñas diferencias hacen pequeñas diferencias estructurales, ¿no? Un grupo hidrógeno o etcétera, carboxilo, etcétera, ¿no? A un lado u otro puede parecer una gran diferencia clínica, pero por lo menos a ojo más inexperto, pareciera que comparten una estructura química bastante similar, ¿no? Ahora, quiero que se queden con esta sigla, la MTA, Multimodal Treatment for Children, es el tratamiento multimodal para niños con trastorno de déficit atencional, que es, diría yo, uno de los grandes, si no el más grande estudio que se ha hecho de seguimiento de niños, ¿no? Se hizo un estudio, una evaluación al momento de partir el estudio, después se evaluaron a 3 años, hay evaluaciones a 8 años, han seguido viendo los niños que ya no son tan niños, van creciendo, y se siguen evaluando resultados, ¿ok? Son inicialmente 579 niños en etapa escolar, 7 a 10 años, ¿no? Aquí claramente algunas dificultades, el 80% son hombres, y ahí tenemos una primera pregunta que pasa en términos de género en relación al comportamiento disruptivo, mujeres versus hombres. Ahí hay una muy interesante pregunta. La mayoría blancos, ¿sí? Ahora, el 20% estaba en, por así decirlo, planes de apoyo estatal, welfare, ¿sí? Muy importante cantidad de ellos tenían ingresos bajos en términos familiares, $50,000 en Estados Unidos, créanme que no es mucho dinero, aunque suene bastante, ¿no? Y 70% estaban ambos padres presentes en el hogar, ¿sí? La primera evaluación se hizo a 14 meses del tratamiento, 4 brazos, ¿sí? Disculpen, ¿no? Unos con solo medicación, otro fue un tratamiento conductual muy intenso, ¿sí? La combinación de ambos y por así decirlo, no hacer mucho más que un cuidado comunitario, que digamos como no hacer más cosas farmacológicas. Las comorbilidades de esta serie, ¿no? de este grupo, 40% tenía trastorno oposicionista desafiante, un tercio tenía ansiedad, quiero que se queden con la palabra ansiedad en la mente, vamos a hablar después de eso, 15% tenía trastornos de conducta, 10% TIC, 4% depresión, ¿sí? Y 1 a 4 tenía alteraciones ya de la esfera de lo bipolar, o sea, por lo menos casi un 8% tenía trastornos del ánimo ya diagnosticables en ese momento, ¿sí? Y inicialmente se hizo una titulación ciega con metilfenidato
y los que no respondían cambiaban a anfetaminas propiamente tal, ¿sí? Y después se siguió de manera abierta, ¿ok? El 73,4% recibió metilfenidato, una dosis de 30 miligramos, que no vamos a decir que es una dosis baja para niños, ¿sí? El 10% de excedrina, que es una anfetamina propiamente tal, y el resto otros agentes. Los efectos adversos, 50% tuvo efectos leves, ¿no? Y entre moderados y severos fue un 14%. ¿Sí? Ya se describió, como ya se sabe bastante, que hay una deficiencia, una alteración en el crecimiento, ¿no? En la talla de estos niños, ¿no? Y ya había en esta primera instancia una disminución de 4 centímetros, ¿no? Los que usaron versus los que no, o sea, de 2 centímetros los que usaron versus los que no usaron. Y acá está el primer gráfico, ¿no? El cuidado comunitario, que son las X, está arriba, que es, diríamos así como que el placebo o el control, y todos los grupos muestran de alguna manera una separación, ¿sí? El que más muestra es el tratamiento combinado, ¿ok? Que es intenso tratamiento cognitivo más los psicofármacos. ¿De acuerdo? Entonces, todos fueron mejores que el grupo control, que era el cuidado comunitario, ¿sí? Pero entre los tratamientos, recordemos que había uno era cognitivo intenso y después estaba la combinación entre el cognitivo y los fármacos, y el fármaco solo. Esas tres ramas no hubo grandes diferencias, ¿no? En los resultados académicos, en las conductas oposicionales, agresivas, en las relaciones de los hijos con los padres y los síntomas de internalización. O sea, por lo menos en esta primera mirada, pareciera que el agregar o no agregar fármacos no arrojaba un mayor resultado, ¿sí? A los 3 años de seguimiento, ¿sí? Hubo poca atrición, poca pérdida de la muestra, 480 pacientes, ya tenemos niños mayores. Las diferencias de los 14 meses persistieron, pero a los 24 ya no se veían las diferencias que se habían obtenido inicialmente. Todos los grupos mejoraron y el uso de la medicación aumentó. En el fondo, las conductas mejoraron, ¿no? Pero no fue de una manera significativa, ¿no? Janssen, que era uno de los participantes, dijo que no sería incorrecto concluir que de estos resultados parece que el tratamiento hace no diferencia o pareciera que no es valioso o valorable seguir persiguiendo nuevamente más resultados, ¿sí? El 34% mostró una moderada mejoría, ¿sí? Y el 52% mostró una mejoría importante al comienzo, que se mantuvo hasta el 3er año, ¿sí? Y un 14% respondió inicialmente, pero después se perdió eso. También las alteraciones en el crecimiento se mantuvieron, 2 centímetros de diferencia a los 3 años. ¿Sí? Ahora, cuando uno incluye algunas otras variables como el abuso de sustancias, por ejemplo, claramente los pacientes tenían un alto porcentaje, los que usaron el metilfenidato versus los que no lo usaron, comparados con los controles, ¿sí? Y hubo más abuso de sustancias a los 24 meses. Ahora, ahí cabe hacerse la pregunta si no hay una relación causal, sino más bien una asociación, quizás debido a alguna de las comorbilidades. Y después aparece este estudio, ¿no? De seguimiento de 8 años, y esencialmente quiero mostrarles que, para que no se mareen con esta tabla, ¿no? Estas son escalas que miden, por ejemplo, la evaluación del profesor de la no atención, comportamientos impulsivos, ¿no? La no atención entregada por los padres, ¿sí? Y ustedes ven en esta primera columna que está el efecto del tratamiento, acá está el efecto del tiempo y acá está la interacción entre el tiempo y el tratamiento, ¿ok? Y en el fondo pareciera que el resultado está dado por la evolución del tiempo, o sea, pensar esencialmente de que la condición de la inatención estaría más relacionada a una alteración que se va mejorando sola con el tiempo debido a una suerte de falta de maduración en la corteza prefrontal, ¿no? Esa es una hipótesis que está ahí, ¿no? O sea, cuando el tratamiento se interacciona con el tiempo, pierde el efecto. Entonces, a manera de resumen, vemos que los resultados del tratamiento se pierden a los 36 meses de seguimiento. O
sea, todo lo que apareció al comienzo muy promisorio tiende a aplanarse y los grupos ya no se diferencian. Y importantemente, el nivel socioeconómico y la estabilidad familiar predijo, no sorpresivamente, un mejor resultado, independiente del tratamiento. ¿Ok? Y a pesar del intenso tratamiento, ¿no? Que se le hizo a los niños que tenían la rama con los fármacos, ¿no? Que se hizo un seguimiento muy intenso, nunca se pudieron siquiera acercar significativamente a la rama control, a los que no tuvieron el tratamiento. Esos son resultados en niños con diagnóstico de déficit atencional seguidos en el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacen las anfetaminas, ¿no? En general, por ejemplo, si uno compara pacientes esquizofrénicos, hemos hablado hoy día de la mañana, de que los pacientes esquizofrénicos tienen severas alteraciones en la atención, en funciones cognitivas, ¿no? Y uno ve que efectivamente mejoran, por ejemplo, la performance en errores en el tiempo, la reacción, pero eso también ocurre en el grupo placebo, o sea, el grupo control. O sea, dicho de otra manera, las anfetaminas mejoran la concentración en quien las tome. Yo siempre digo que si hiciéramos un campeonato mundial de concentración y tuviéramos un campeón o una campeona mundial, o sea, la persona con más concentración en el mundo, y le diéramos anfetamina, mejoraría su concentración también. ¿Ok? Porque pareciera que uno de los grandes como argumentos es que desde que lo estoy tomando mejoré este síntoma llamado desconcentración, ¿sí? Y eso pareciera que da existencia a que hay una entidad que produce esta desconcentración de manera primaria llamada déficit atencional, sobre todo el residual del adulto, ¿no? Y entonces es como decir, por supuesto, estas moléculas producen aumento de la concentración en quien las toma. No necesariamente significa que estamos enfermos de eso. ¿Okay? En estudios animales se ve que el uso de anfetaminas produce disminución en la respuesta a estímulos de recompensa, y aumenta también síntomas anímicos y ansiosos, ¿sí? En el tiempo disminuye la respuesta dopaminérgica, es decir, el sistema dopaminérgico está hiperactivado con estos fármacos y en el tiempo tiende a bajar su respuesta. Eso es también una de las cosas que sugiere la posibilidad del abuso de estas sustancias. Ustedes vieron la serie Breaking Bad, ¿no? Se trataba de todo como Walter White sintetizaba metanfetamina, que es probablemente de las más potentes, y él era tan capaz en términos técnicos que la sintetizaba de manera cristalina, ¿no? Ustedes saben que el cristal es generalmente la forma más pura de una molécula químicamente hablando, y él lograba sintetizar metanfetamina cristal, ¿sí? Y está absolutamente demostrado que después de una sola dosis de metanfetamina, se producen lo que se llaman bites, como mordidas en las neuronas postsinápticas dopaminérgicas, porque está la ligazón, está la fuerza de ligazón, al ser un superagonista, entre la metanfetamina y el receptor dopaminérgico, que para despegarse arranca, ¿no? Por así decirlo, de cuajo el receptor, con una sola dosis. Esa es como la mayor expresión del efecto anfetamínico. ¿Okay? Ahora, si ustedes ven en este caso el mapa de Estados Unidos, ¿sí? Y vemos la prevalencia del diagnóstico de déficit atencional en niños, ¿sí? Les va a parecer bastante similar si ustedes ven este otro mapa, que es la prevalencia de enfermedad coronaria arterial. O sea, pareciera que existe una correlación muy importante entre el diagnóstico de déficit atencional, ¿sí? Y otras variables psicosociales, ¿no? Sabemos que los estados más pobres, por ejemplo, tienen mayor tasa de enfermedad coronaria, estados del sur, perdón, y eso también pasa con el diagnóstico de déficit atencional, que tiene un poco que ver con este resultado en el MIT, del estudio de MTA, de la relación entre estabilidad familiar y el resultado final. ¿Okay? Y lo otro que es muy interesante, que manténganlo en la mente, es que en todos los comportamientos y rasgos uno podría pensar en inteligencia, en apertura a la experiencia, en ustedes cualquier rasgo que escojan, obsesividad, etcétera. Existe una suerte de distribución normal en la población de cada rasgo que uno estudia. Por ejemplo, inteligencia, ¿no?
Y si nosotros pensáramos lo que tiene que ver con la concentración, también habría una distribución normal y habrían extremos de la curva. Por lo tanto, pacientes que podríamos decir que están dentro del rango normal de concentración podrían estar en el extremo inferior, siendo normales, pero estar al borde de tener una alteración de la concentración patológica. No la tienen, pero sí pueden, por así decirlo, quejarse de sus dificultades de concentración sin que necesariamente sea un síntoma o sea una enfermedad, ¿no? Es como en la estatura, claro, hay gente que mide 1,55, 1,60, un hombre, ¿no? Y claro, no es alto, pero también está dentro de la curva de la normalidad, ¿sí? Entonces, cuando traspasamos esto al adulto, ¿sí? Este es un estudio de Ron Kessler. Ron Kessler es uno de los, probablemente el epidemiólogo más citado a nivel mundial, ¿no? Él no es psiquiatra, pero todos creen que es psiquiatra, ¿sí? Porque es el que tiene más citaciones a nivel mundial en salud mental. Él es un epidemiólogo, es muy, muy potente él. Y hizo este estudio, ¿no? En 345 adultos, y los síntomas de déficit atencional se evaluaron por una entrevista telefónica. Cerca de la mitad habían tenido el diagnóstico de déficit atencional en la infancia. Y la inatención y la dificultad ejecutiva eran los síntomas primarios en el grupo de adultos, ¿sí? En comparación con otros diagnósticos, esta es una entrevista, el NSS es una entrevista epidemiológica para hacer diagnóstico a nivel poblacional, ¿sí? La inatención fue no posible de ser distinguida con, por ejemplo, en este caso de manera muy importante, con el trastorno de ansiedad. O sea, dicho de otra manera, tenemos múltiples causas. La inatención sería así como una fiebre, ¿no? Que puede producirse por 25 causas distintas. No sé, podemos tener fiebre por COVID, podemos tener fiebre por una tuberculosis, etcétera. Y la inatención, en este caso, era absolutamente correlacionada en adultos con altos montos de ansiedad. Si ustedes ven ese odds ratio de 11, ¿sí? Es un odds ratio que es más de 1000% de probabilidades de que se correlacione inatención y trastornos de la ansiedad. ¿Ok? Uno podría decir, existe una altísima probabilidad de que esa inatención sea debido a la ansiedad, no sea solamente inatención. ¿Ok? Y de manera retrospectiva, un tercio de esos que habían tenido diagnóstico, ¿no?, en la infancia de trastorno de déficit atencional, tenían los criterios para tener el diagnóstico en la adultez, un tercio, ¿sí? Ahora, el diagnóstico de déficit atencional en la niñez es asociado con en este caso, en la serie de Kessler, se asoció con el diagnóstico de trastorno bipolar en un 37%, y de cualquier trastorno del ánimo casi un 60%, ¿sí? Entonces la conclusión de los autores fue, de Kessler en este caso, hicieron ajustes en modelos de regresión estadística para tratar de obtener ojalá la mejor información posible, libre de sesgo y de factores confusores, ¿no? En los modelos de regresión, en los cuales controlaron por edad, sexo, raza, comorbilidad diagnóstica, no se pudo predecir el déficit atencional del adulto. Por lo tanto, habían no factores de riesgo modificables, ¿no?, para encontrar la persistencia del trastorno de déficit atencional en el adulto. Y la conclusión de Kessler, aquí lo cito, ¿no?, es que mayormente el déficit atencional del adulto pareciera que es algo relacionado con el ánimo y la ansiedad hasta que no sea probado algo distinto. O sea, dicho de otra manera, pareciera que ánimo y ansiedad son los principales responsables de alterar la atención y concentración de los pacientes, ¿no? No estamos diciendo que no exista, pero lo más probable es que sea la atención alterada por estas otras condiciones primero. ¿Y por qué digo esto? Porque en términos terapéuticos pareciera que es más razonable tratar la causa de la tos que la tos misma. Claramente uno puede dejar algo para la tos, pero si tenemos una neumonía no vamos a resolver la tos, ¿no?, que produce la neumonía tratando la tos, tenemos que tratar la neumonía, la causa. Entonces, si tratamos un síntoma llamado alteraciones de la atención, cuando pareciera que en una probabilidad importante es debido a un trastorno de la ansiedad o del ánimo, pareciera que esencialmente estamos dejando de tratar lo que lo produce. ¿Ok? Entonces, pareciera, usando este estudio poblacional de Kessler, ¿no?, que hay
poca especificidad de los síntomas de alteraciones de la atención en adultos, ¿sí? La mayoría tuvo trastornos del ánimo o ansiedad, ¿sí? Hay estudios genéticos, por ejemplo, 2 estudios del Massachusetts General Hospital en Boston que encontraron cierta correlación, pero no corrigieron por la comorbilidad, nuevamente. O sea, si uno ve data en trastorno de déficit atencional en adultos que no corrija por comorbilidades, uno diría decir, probablemente no son muy buenos datos, ¿sí? Y claro, está la respuesta al tratamiento, y como les dije anteriormente, aquí si todos tomáramos algún psicoestimulante, podrían estar poniendo más atención a lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Los que no están poniendo atención. Entonces nosotros vemos de que el curso natural de esta condición es que va decreciendo, ¿ya? ¿Sí? Me queda un poco... Va decreciendo con la edad. En el fondo es una condición por una maduración incompleta de la corteza prefrontal que después con el tiempo mejora, en su gran mayoría. Ahora, la campaña de publicidad en Estados Unidos decía, cuidado, ¿no? Si usted está maltratado y tiene un déficit atencional, puede terminar con más probabilidad en un divorcio, ¿sí? Es como, claramente si uno lee los datos de manera muy así superficial, sin hacer esta distinción entre síntomas y patologías que los producen, por supuesto. Este es un estudio brasileño que se evidencia, trata de producir evidencia desde la niñez a la adultez, ¿no? Son 5.200 pacientes en Brasil. Muy interesante este estudio porque a la edad de 11 años, cerca de un 9% tenía el diagnóstico de déficit atencional, ¿no? Y eso a los 19 años era de un 12%. Ahora, cuando se hace un análisis muy exclusivo y excluyente, cuando sacamos las comorbilidades, ese diagnóstico a los 18 años baja a 6%, ¿sí? Y solamente de los 300, casi 400 niños que tenían el diagnóstico, 60 continuaron con el diagnóstico en la adultez, ¿ah? O sea, un 17%, si uno lo mira al revés, ¿no? Más de un 80%, 83% de los niños que tenían el diagnóstico de déficit atencional lo dejaron de tener cuando llegaron a los 18 años. O sea, la gran mayoría de los niños dejó de ser déficit atencional, ¿ok? Los que lo eran, ¿sí? Y solamente 60 adultos, ¿sí? Lo tuvieron en la niñez, que es la otra manera de verlo. O sea, si los adultos reciben estimulantes, en su gran mayoría no son porque tenían déficit atencional, sino porque tienen inatención por otras causas, porque la minoría lo había tenido en la niñez, ¿ok? Es básicamente un poquito lo mismo. Quiero solamente decir de que las conclusiones son, por el tiempo, ¿no? 80% de los diagnosticados de ADHD, déficit atencional en la niñez, no lo siguieron teniendo en la adultez. O sea, se mejora solo esto con la maduración de la corteza, ¿sí? Y parecieran que estudios muy serios de prevalencia epidemiológica muestran que el constructo de déficit atencional en el adulto es no muy consistente, y pareciera que los que quedan en el remanente es consistente con este extremo en la curva normal, que son los que tienen quizás la menor atención normal, ¿ok? De hecho, los estudios muestran que el outcome, el resultado adulto más correlacionado con déficit atencional es la personalidad antisocial, ¿sí? Y los trastornos del ánimo y de la ansiedad son por lo menos más de un tercio de los resultados que están asociados con el déficit atencional en niños, ¿ok? Esto es un poco lo mismo. Ahora, dar anfetaminas no es inocuo ni gratis, ¿no? Por ejemplo, está descrito el riesgo cardíaco del uso de anfetaminas, ¿no? En los niños es bastante bajo, pero en adultos, ¿sí?, aumenta por lo menos un 84% en algunos estudios, un riesgo relativo de 1.84, ¿ok? Entonces, hay que tener ciertos cuidados en llegar y dar anfetaminas a los adultos por razones obvias, ¿sí? Por ejemplo, una consulta clásica a nuestros pacientes con problemas anímicos es que tienen dificultades en la concentración, en la atención, y por lo tanto podemos estar tentados en usar psicoestimulantes, ¿sí? Este es un estudio en adultos bipolares, ¿sí? 137 adultos, 25% habían usado estimulantes, ¿sí?
54 por síntomas parecidos a un déficit atencional y 46 también, porque también se pueden utilizar para personas que están con, por ejemplo, síntomas depresivos que no mejoran. Hay colegas que los usan para mejorar la depresión, ¿no? Pensemos, nuevamente una digresión, que la palabra antidepresivo surgió en los 30 por la descripción que producía la anfetamina sobre el ánimo. O sea, todo lo que nosotros llamamos después antidepresivo viene de esa primera descripción, y personajes ilustres, no de buena o mala manera, ¿no?, usaron anfetaminas de manera crónica. Uno de los más bullados ejemplos es Hitler, ¿no? Hitler usó anfetaminas de manera crónica durante toda la guerra, y por supuesto que existe la idea de que todo el deterioro cognitivo y el parkinsonismo que tenía al final de la vida, y hay unos que van un poquito más lejos, que dice que muchos de los errores estratégicos que cometió Hitler fueron debido a este mal tratamiento, ¿no? El presidente Kennedy también usó estimulantes durante un tiempo y estuvo muy errático en su conducción política hasta que se los quitaron, ¿no?, justo antes de la crisis de los misiles de Cuba. O sea, podríamos decir que la anfetamina hicieron posible que se acabara la Segunda Guerra Mundial, y la suspensión de la anfetamina hicieron posible que no hubiera una crisis nuclear, pareciera. Estoy elucubrando, por supuesto. Produjeron un viraje en un 40% de los pacientes bipolares. O sea, generalmente dar estimulantes a los pacientes bipolares es un negocio muy, muy riesgoso. No digo que no haya que usarlos nunca, pero creo que probablemente los dejaría en una tercera o cuarta línea. Y esencialmente pensar de que tenemos otras alternativas para mejorar la atención y la concentración, y probablemente la mejor es tratar de estabilizar el ánimo primero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Feringer.